Buenas tardes. Vamos a, Voy a repasar algunas cosas que vimos ya acerca de los circuitos de ventilación. Eh, los circuitos de ventilación son los caminos por los cuales el aire eh, pasa, ¿cierto?, en la mina. Por lo tanto, la mayoría de los circuitos son túneles, piques, chimeneas, ¿ya? No solamente desarrollos horizontales, sino también piques y chimeneas. Los contenidos de esta materia tienen que ver con la ecuación de resistencia en minas, las leyes de Kirchhoff, circuitos en minas, hablamos de circuitos en paralelo, circuitos en serie, circuitos simples sin flujo controlado, circuitos simples con reguladores de flujo, que son esas paredes, ¿cierto?, que yo coloco, esos cierres para llevar el aire de un lado, por un lado, quiero decir, por un lado, y circuitos complejos. Ya sabemos lo importante, ¿cierto?, que es la ventilación. La primera ley de Kirchhoff parecía la ley a la a las leyes de Newton, ¿cierto? Hay una ley de Newton que dice que la sumatoria de las fuerzas de un punto que está estático, o de un cuerpo que está estático, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Aquí dice que la sumatoria de los caudales es igual a cero en este punto, en donde tengo un caudal 4 que entra, un caudal 1 que sale, un caudal 3 que entra, y un caudal 2 que sale. Entonces la sumatoria de los caudales va a ser siempre igual a cero, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el caudal 1 más el caudal 2 va a ser igual al caudal 3 más el caudal 4. Entonces el caudal 1 más el caudal 2, que es el aire que sale de la mina, va a ser igual al caudal 3 más el caudal 4, que son los que entran a la mina. ¿Se entiende eso, chiquillo, no? Este es por el principio de la continuidad, ¿cierto? Principio de la continuidad. Segunda ley de Kirchhoff. Dice que la sumatoria de las caídas de presión en un circuito va a ser igual a cero. La sumatoria de las alturas, ¿cierto? Las alturas se traducen en presión. Acuérdense que estamos hablando de metros, columna de agua, milímetros, columna de mercurio. A eso se refiere con altura. Entonces la sumatoria de las alturas van a ser igual a cero. Entonces aquí tengo un circuito en donde entra un caudal, se mueve por acá y sale un caudal, ¿cierto? Pero ese caudal se bifurca en caudal 2 y en caudal 1. Por lo tanto, este caudal va a ser igual a caudal 1 más caudal 2, ¿cierto? Y el caudal 1 recorre este tramo, el tramo A, el tramo B y el tramo C. Y el caudal 2 solamente recorre el tramo D. Entonces dice que la sumatoria de las alturas son igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de la altura en A más la sumatoria de la altura en B más la sumatoria de la altura en C menos la sumatoria de la altura en D, ¿cierto? Porque está en sentido opuesto, se podría decir así. Porque esta llega, ¿cierto? Ahí se bifurcan dos, por lo tanto la resto. Entonces ese caudal es la suma de esa altura más esta, más esa, menos esta otra, ¿cierto? Y sería la sumatoria, perdón, de la altura, quiero decir, la altura de el tramo D, la altura del tramo D. Por eso se resta. Entonces, si eso lo llevo a número, perdón, si desarrollo la ecuación de altura en cada una de ellas, te queda que la sumatoria de las alturas va a ser igual a la resistencia en A, la resistencia que opone el ciento al flujo de aire en A, factor de el valor absoluto de Q1, ¿ya?
O sea, el valor positivo, da lo mismo si es positivo o negativo, va a quedar positivo, multiplicado por el caudal 1, ¿ya? Después, la resistencia en B, la resistencia que opone el aire en B, en este tramo del circuito, por el caudal 1, ¿cierto? Porque es el caudal que pasa por A, B y C, en valor absoluto, por Q1. En el fondo, esto es Q1 al cuadrado, Q1 al cuadrado, Q1 al cuadrado, ¿cierto? Menos RD, ¿cierto? Que es un caudal, que estos dos caudales sumando, ¿cierto? Dan el caudal total. Entonces, menos RD, que sería el caudal, perdón, la resistencia en D, por el caudal 1, ahí, perdón, ahí debo poner caudal 2 y caudal 2, ¿ya? Porque es el caudal que pasa por ahí. Ahí está mal anotado esto. Esto es caudal 2 y caudal 2. Creo que ya les había dicho eso. Y eso va a ser igual a 0, ¿ya? Eso significa que la sumatoria de las caídas de presión o de las alturas, que es lo mismo, es igual a 0. Si se dan cuenta, este tramo que está acá está en serie. El tramo A, B y C están en serie. Por lo tanto, el caudal es el mismo. Pero aquí tengo un circuito en paralelo, porque este caudal se divide en dos, Q1 y Q2. Por lo tanto, este está en paralelo con este, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver más adelante, que ya lo habíamos visto. Ya. Ahí tenemos varios circuitos, ¿cierto? Estamos considerando que esta es la entrada a la mina, esta es la salida. Siempre las minas tienen que tener una entrada y una salida, ¿ya? Siempre. En este caso, una mina subterránea, ¿cierto? Tiene una entrada por acá de aire, por acá sale el aire contaminado. Pero si se dan cuenta, hay unas cosas que se llaman eh, portones o paradas. Entonces tengo una parada de aire, aquí tengo otra parada de aire, otra parada de aire. Entonces el aire viene por acá, debería seguir para allá, ¿cierto? Y para acá. Pero como ahí tengo una puerta, el aire sigue para acá nomás, sigue para acá nomás, porque ahí hay aire, no está en vacío, ¿cierto? Entonces como hay aire ahí, y no, el aire no tiene tanta fuerza para comprimirse, lo que hace es doblarse ahí nomás, dobla y se va por el tramo B. Por lo tanto, todo el caudal que está entrando acá, ya le vamos a llamar Q1, a este le vamos a llamar Q2, al de salida, ¿ya? Entonces todo el caudal 1 va a seguir por acá. ¿Están de acuerdo o no? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Y ya sabemos que en este tramo B hay una resistencia, ¿cierto? Debido al roce de las paredes, esa es la resistencia que estaba anotada en la página anterior. Eh, y el caudal sigue acá y se encuentra con un portón nuevamente, aquí hay un portón, ¿ven? Está cerrado, ¿se entiende? No va a estar abierto, si no, no se notaría. Entonces llega el aire con el caudal 1 y sigue por acá. Sigue con caudal 1. Sigue siendo el caudal 1. Porque se entiende que no hay pérdidas, ¿cierto? No pérdidas de altura, que es otra cosa, que tiene que ver con la pérdida de la potencia, ¿cierto? Del flujo del aire. En cuanto a volumen, no hay pérdida. Entonces el aire viene acá y sigue por acá y se encuentra con otro portón ahí. Porque si siguiera allá, parte del aire seguiría para allá y parte para acá, porque hay una puerta, un portón. Por lo tanto, obliga a Q1 a seguir por este camino solamente. Y sigue siendo Q1, y se dan cuenta. Después Q1 llega acá y no puede subir, ¿cierto? Porque hay un portón. También hay aire ahí, por lo tanto, va a llegar ahí y apenas encuentre oposición, sigue para acá. Y como hay aire, hay oposición, ¿cierto? No está en vacío. Entonces el aire va a doblar inmediatamente acá. Y después sigue para acá. Por lo tanto, sigue siendo Q1, ¿ya? Q1 finalmente dobla para acá, ¿cierto? Pasa por este tramo G y llega hasta arriba.
Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que Q1 es igual a Q2, ¿cierto? El mismo caudal. Y es lógico por el principio de continuidad, ¿ya? La misma cantidad de aire que entra tiene que salir. Lo mismo pasa con los líquidos, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de el fluido aire. Entonces la mecánica de fluido trata de la mecánica de cualquier fluido. Eso incluye los gases, ¿cierto? El aire y los líquidos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que toda esta cosa que está acá, que aparentemente es un circuito que aquí está en paralelo, porque si este aire viene acá y no tuviera los portones, se dividiría en esto y esto. Y después sigue este aire acá y se dividiría acá y acá. Pero como hay portones, hace que se comporte como un circuito en serie. Originalmente un circuito en paralelo, pero debido a los portones, se comporta como un circuito en serie. Por eso el caudal siempre es el mismo. Entonces tenemos el tramo A, ¿cierto? Después el tramo B, el tramo C, el tramo D, tramo E, F y G. Y el único caudal que pasa es el caudal de entrada, que es Q1, que va a ser igual en este caso al caudal de salida, que es Q2. ¿Se entiende, chiquillo, no? Necesito que me digan si lo entienden o no. Sí, Sí, profe. profe, sí se entiende. Ya, gracias. Ya, circuito en serie. Esto ya lo habíamos visto, estamos haciendo un repaso. Ya como es como la parte más compleja, lo estoy repasando. Entonces, circuito en serie dice que por aquí entra el aire, tengo una resistencia, el caudal aquí lo llamamos Q, después tengo otra resistencia, sigue siendo Q, porque no hay fugas del circuito, y después tengo una resistencia 3, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, que tiene que ver con el roce que opone al aire, ¿cierto? La galería o el túnel. Cuando estamos hablando de cañerías y no túneles, es el roce que provoca la cañería, ¿cierto? O la tubería, por donde va el aire o el agua. Pero también hay resistencia por roce en líquidos. En este caso es aire, y estamos hablando de no de cañerías, sino de túneles. Cuando hablamos de aire comprimido, ahí sí podemos hablar de cañerías, ¿cierto? O tuberías. Entonces el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. Aquí tengo un ventilador y el aire está saliendo hacia arriba, por lo tanto ese es un ventilador extractante, ¿cierto? Entonces eso obliga a que entre aire acá por el principio de continuidad. Como el gas está unido en una sola masa, en un fluido, ¿ah? Al sacar aire, yo obligo a que entre aire. Al sacar bebida de una botella, yo obligo a que entre aire a la botella. En este caso, el mismo fluido, por lo tanto, es más continuo todo. Finalmente, ese circuito en serie, con resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3 y un solo caudal, se transforma en una resistencia equivalente R1, R2 más R3. ¿Ya? Entonces, la resistencia equivalente de este tramo más este tramo más este tramo es igual a la suma de las resistencias de cada tramo. Eso es la resistencia equivalente cuando en un circuito en serie. ¿Ya? Un circuito en serie es aquel en que las galerías de ventilación se pueden disponer una tras otra, desde el principio hasta el fin. Y el flujo Q siempre es el mismo, ¿cierto? No se, no se bifurca, no se bifurca, no se divide el caudal. Circuito en paralelo. Acá tenemos otras propiedades, ¿cierto? Que no son las mismas que en circuito en serie. Aquí, por ejemplo, el caudal se separa en tres caudales, ¿se dan cuenta? Tantos brazos como hay. Entonces, aquí el caudal es igual a caudal 1 más caudal 2 más caudal 3. Ahí está, ¿ven? ¿Y qué más tengo? Tengo una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. ¿Ya? Aquí la resistencia no es igual a la suma de las resistencias.
en un circuito en paralelo. Aquí la resistencia equivalente es esta que está acá. La voy a hacer más grande acá. Entonces tengo que la resistencia equivalente en un circuito en paralelo va a ser, abre paréntesis, 1, ¿cierto? Partido por 1, y eso partido por la raíz de R1, más 1 partido por la raíz de R2, más 1 partido por la raíz de R3. En este caso son 3R, por lo tanto son hasta R3 nomás. Qué horrible el 3. ¿Ya? Y todo esto al cuadrado. Entonces la resistencia equivalente va a ser eso, ¿ya? Eso que tienen ahí. ¿El cuadrado de qué cosa? De 1 partido por 1 partido por la resistencia R1. Voy a dibujar bien eso. 1 partido por la resistencia R1. Que es lo mismo que 1, que es lo mismo que esto, ¿cierto? Es la raíz de R1 elevado a menos 1, que es lo mismo que 1 partido por la raíz de R3. ¿Ya? Eso es lo mismo que, eso yo lo puedo escribir así, miren. Para hacerlo más fácil, se puede escribir así. 1, ¿cierto? Partido por la raíz de R1, todo eso elevado a menos 1. ¿Cierto? Más la raíz de R2 es lo mismo matemáticamente, elevado a menos 1. Y cuando elevo a algo menos 1 es lo mismo que poner 1 partido por lo que estoy elevando a menos 1. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces esa es la resistencia equivalente en un circuito en paralelo. ¿Ya? No se olviden de elevar al cuadrado todo. Y además tengo que cada una de las pérdidas de carga son iguales. O sea, la pérdida de carga en 1 va a ser igual a la pérdida de carga, en la pérdida de carga en el circuito en paralelo es igual a la pérdida de carga en 1, es igual a la pérdida de carga en 2, igual a la pérdida de carga en 3. ¿Ya? Entonces aquí hay una pérdida de carga en el tramo A, ¿cierto? Y esa va a ser igual a la pérdida de carga en el tramo que está ahí, en ese tramo que está ahí y en ese tramo que está ahí, que no están con nombre. Podría ser tramo C, D y E. Entonces la pérdida de carga en A, lo que quiero decir es que la pérdida de carga en cada una de estas es igual. La pérdida de carga acá es igual que esta, es igual que esta. La pérdida de carga acá es igual a esta y es igual a esta. ¿Ya? Los circuitos paralelos son los que se bifurcan en varios flujos, ¿cierto?, hacia otras galerías. ¿Dudas, preguntas? ¿Cuándo tenemos la prueba? ¿Se acuerdan o no? El 4, profe. El 4 de octubre. El otro lunes, ¿cierto? Sí. El otro lunes en este mismo canal. Lunes 4 de octubre. ¿Ya? Para que no se lo olvide. En horario clase. O sea, la prueba va a partir a las 2:35, 2:40 seguramente. Circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo se usan en minas, ¿por qué? Se ingresa aire fresco a los lugares de trabajo, es decir, se evita la recirculación. Esa es la idea de colocar circuitos en paralelo. Evitar la recirculación. El costo de energía es menor para una cantidad de aire que en un circuito en serie. ¿Ya?
el costo de energía es menor para una cantidad misma de aire que un circuito en serie. Cuando yo pongo un circuito en serie, necesito aplicar más potencia, ¿cierto? Porque tengo que ir empujando los tramos que están juntos. Este es un circuito en serie. Si yo empujo este aire, Disculpe, profesor. dígame, ¿Hasta qué clase entraría la prueba del próximo lunes? para clase de hoy, pues, Hasta la clase de hoy. Eso. Gracias, profesor. ya. Este tramo que está acá, necesito empujar ese aire, ¿cierto? Por lo tanto, necesito potencia. Pero después de empujar ese aire, tengo que arrastrar este otro aire. Después de arrastrar estos dos tramos, tengo que arrastrar este. ¿Ya? No es lo mismo empujar una micro por acá, una micro por acá y una micro por acá, que empujar una micro así, otra acá, otra acá. Aquí están como sumándose los pesos que tengo que empujar, ¿cierto? De aire. Eso es lo que está diciendo la característica, ¿cierto? Por eso se aprovecha de usar circuitos en paralelo. El costo de energía es menor para una cantidad de aire que un circuito en serie, ¿ya? Porque necesito más potencia, por lo tanto más energía para empujar tramos que están uno a continuación de otro. Por eso se trata de usar circuitos paralelos tan cerca del ventilador como sea posible. ¿Por qué? Para aprovechar justamente la potencia del ventilador, sabiendo que los caudales se dividen, ¿no es cierto? Entonces, por eso se trata de usar circuitos en paralelo tan cerca del ventilador como sea posible. Aquí hay un ejemplo, dice, se tienen 4 galerías de ventilación en paralelo con un total de 100.000 CFM. 100.000 FM. 100.000, ¿qué significa? CFM significa cubic feet minute, o sea, pies cúbicos por minuto. Pies cúbicos por minuto, lo voy a anotar ahí para que no tengan dudas. Entonces sería lo mismo que pies cúbicos por minuto. ¿Ya? Aquí me están hablando de metros por segundo. ¿Ya? Entonces esos pies cúbicos yo los puedo llevar, si lo divido por 60, ¿cierto? 100.000, 1, 2, 3, 100.000 los divido por 60, me va a dar 1.600, voy a dejar un número aproximado ya, 1.667, ¿ya? ¿Qué cosa? Pies cúbicos, pero por segundo ahora. Entonces esos pies cúbicos por segundo son equivalentes, yo creo que estos son 100 más, no sé por qué pusieron coma acá y esto parece que son 100, no 100.000. Igual es mucho más que eso, ya, y no es tanto más, ya, debería ser como 3 veces más nomás, no tanto. Entonces, aparentemente acá, esta es una coma igual que acá, por lo tanto no es 100.000, son 100 nomás. 100 pies cúbicos por minuto. Y esos pies cúbicos por minuto, que son 100 ahora, yo lo divido por 60, ¿cierto? Y me da los pies cúbicos por segundo. Y ahí me da 1.6, bueno, también me da muy poco, 1.6 pies cúbicos por segundo. Por lo tanto, estaba bien, son 100.000. Esa coma en las calculadoras, ustedes saben que la coma en las calculadoras no es la coma que nosotros usamos. Estos son 100.000 CFM, tal cual como está ahí. Entonces los 100.000, como les dije, lo tengo que ir por 60 para saber cuánto recorre, cuánto mueve, ¿cierto?, en un segundo. Y ahí sí que estamos hablando de, no estaba seguro, por eso estoy haciendo esto, 1.667 pies cúbicos, ¿cierto? Pies cúbicos por segundo, ahí sí. ¿Ya? ¿Alguna duda con lo que estamos hablando?
¿ya? 1667 pies cúbicos por segundo. Entonces esos pies cúbicos por segundo son equivalentes a 47.19 metros cúbicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque prácticamente 3 pies hacen 1 metro. Si ustedes se ponen a pensar, 3 pies hacen 1 metro. Por lo tanto, si multiplico 3 por 3 por 3, es 27 veces más, ¿cierto? 3 por 3 por 3, son 27 veces más. Entonces, si ese 27 lo multiplico por el caudal, eh, ahí se entiende por qué son 47,19 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Dice que están en paralelo a las 4 galerías, esas que están ahí. Entonces yo tengo que hacer el dibujo, ¿cierto? Para imaginarme esto. Tengo el aire que entra y se va para allá. Se va para allá. Se va para allá. Se va para allá. Algo así. Voy a hacerlo, mejor lo voy a hacer porque no sé, no me gustó cómo quedó. Entonces tengo eso. Eso. Igual de feo la cuestión. Voy a cambiar de color. Al final se juntan todas, ¿cierto? En una galería. Vienen todos también en una misma galería. ¿Ya? Entonces aquí tengo que el caudal 1, o el caudal, se divide en un caudal 1, en un caudal 2, en un caudal 3, y en un caudal 4. Ustedes ya saben que el caudal 1 es la suma de los 4 caudales, ¿cierto? Y ya lo saben por las propiedades de un circuito en paralelo. También tengo que las H, ¿cierto? Todas las H, o las caídas de presión, son iguales. Entonces tengo que H1 es igual a H2. Es igual a H3, es igual a H4. Entonces son cosas que uno puede ir anotando para no olvidarse y no equivocarse si es que tengo que hacer un problema. Entonces tengo que el caudal va a ser igual a caudal 1 más caudal 2 más caudal 3 más caudal 4. ¿Ya? Y tengo que los H son todos iguales. Entonces tengo que H1 es igual a H2 es igual a H3 es igual a H4, ¿cierto? Los H representan la altura de columna de agua o de milímetro en columna de mercurio que tengo que vencer, ¿cierto? Se refiere a la caída de presión, ¿cierto? La caída de presión de cada uno de los tramos, ¿ya? H1, H2, H3 y H4. ¿Alguna duda hasta ahí? Me confundí como este tenía un punto y este una coma, pensé que eran 100 nomás, pero realmente son 100.000. Lo pusieron como en la calculadora norteamericana. Entonces nos piden calcular la caída de presión y la cantidad de aire de cada una de las galerías. Entonces hay una fórmula, ¿cierto?, que me permite calcular eso. Porque lo que tengo son las resistencias. Tengo R1, R2, R3 y R4.
¿Ya? Entonces lo que tengo que hacer es devolverme para recordar cómo son las resistencias. No estamos en paralelo. Entonces lo que tengo que calcular es la resistencia equivalente, ¿cierto? La resistencia equivalente. Entonces aquí voy a anotar la fórmula, ¿cierto? Para que no se me olvide. Tengo que la resistencia equivalente calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Ah, no. Me están pidiendo eso, ¿no? ¿Para qué necesito la resistencia equivalente? La necesito en este caso, ¿no? Si calculo la resistencia equivalente, eh, tengo el caudal, que es la suma de los caudales, tengo las caídas de presión que son iguales, y sé cómo calcular la resistencia equivalente, ¿cierto? Lo que me están pidiendo es calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Ya, entonces me están preguntando, en el fondo me están preguntando H1, H2, H3 y H4, pero ustedes ya saben que la caída de presión es la misma en todas, por lo tanto, basta con que calcule una. ¿Por qué? Porque H1 es igual a H2, porque es una propiedad, ¿cierto? Y los circuitos en paralelo, igual a H3 y igual a H4. ¿Ya? O calcular cualquiera y va a ser la misma. Lo que va a cambiar, eh, como ven ustedes, lo que cambia acá es la resistencia de cada una de las galerías. La resistencia en la galería 1 es mucho mayor que la resistencia en la galería 2, la 3 y la 4. Pueden ser aparentemente de igual longitud, pero como van variando, ¿cierto? Las galerías son rugosas, algunas partes tienen más socavación que otras, porque encontraron más roca suelta y tuvieron que botar esos planchones, entonces van cambiando las resistencias. No es lo mismo que en una cañería, que la cañería siempre se mantiene parejita, ¿cierto? Es igual, con igual diámetro, con igual rugosidad. Las galerías no funcionan así, no son todas iguales. Aunque tengan la misma longitud y aparentemente todas sean 4x4, nunca son 4x4 exactamente, en cuanto a al área, ¿cierto? A eso me refiero. También me piden la cantidad de aire en cada una de las galerías, o sea, me están preguntando Q1, Q2, Q3, están preguntando Q1, Q2, Q3 y Q4. Sabemos que el caudal original se bifurca en 4, ¿ya? Y me dicen que el caudal original es ese, ¿ya? Pero necesito calcular cada uno de esos caudales. Y vamos arriba para recordar y yo puedo sacar el caudal, ¿ven? De acá. Entonces tengo esta fórmula que es la clave. Para ir arrastrando, ¿cierto? La voy a ir anotando, perderme. Entonces tengo que la caída de presión total va a ser igual al caudal 2 al cuadrado por R, ¿cierto? ¿Ya? Y para calcular el caudal total, que ya lo tengo, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz cuadrada de H partido por la raíz cuadrada de R, pero eso es para el tramo, para un solo tramo. Entonces, ahora volvemos, perdón, y tengo que, me están preguntando la caída de presión y la cantidad de aire. La caída de presión es la misma, por lo tanto, me basta calcular la caída de presión H, ¿cierto? Que siempre es la misma. Entonces, la caída de presión H va a ser igual al caudal 2 al cuadrado, o sea, 47,19 metros cúbicos segundo al cuadrado, ¿cierto? Por la resistencia. Y la resistencia es la resistencia equivalente.
Entonces voy a ir anotando para que no se vayan perdiendo. Entonces la fórmula que tengo que ocupar aquí es que H, ya sabemos que basta con calcular cualquiera de las H, es la misma, se mantiene pareja, va a ser igual a H1, igual a H2, igual a H3, igual a H4. Entonces lo que me dice que el caudal al cuadrado va a ser igual por R. Eso me da H. Entonces basta con que calcule el H total, o el H, es como que dijera el H total, siendo que estoy ocupando el caudal total, por la resistencia equivalente, y eso me va a dar los H que necesito. Calcule la caída de presión y la cantidad de aire en cada una de las galerías. Entonces lo primero que calculo, me basta con calcular H para tener todas estas caídas de presión, ¿cierto? Que son las mismas. Entonces tengo H es igual al caudal, 47,19, eso metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Y esto lo elevo al cuadrado. Y lo multiplico por la resistencia equivalente. ¿Por qué resistencia equivalente? Porque tengo tres resistencias. Aquí me dice por la resistencia. Como estoy ocupando el caudal total, tengo que ocupar la resistencia equivalente. Y por eso necesitaba calcular la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces la calculo. Entonces resistencia equivalente, ¿cierto? Va a ser igual a 1 partido por, vamos a abrir ahí un paréntesis también, 1 partido por la resistencia 1, más 1 partido por la resistencia, perdón, la raíz de la resistencia 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta más 1 partido por la resistencia 4. Y esas sí las tengo. Pero ojo, todo esto está al cuadrado, acuérdense. Todo esto está al cuadrado. ¿Ya? Por eso obtengo la resistencia equivalente. Y como ya tengo el caudal, voy a tener H. ¿Me van siguiendo o no? ¿O es muy enredado? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya, entonces abro paréntesis, voy a poner 1 dividido por, abro otro paréntesis, 1 partido por la raíz de R1. Voy a ocupar Newton segundo al cuadrado, metro a la octava. ¿Por qué? Porque voy a ocupar el caudal metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Si ocupo el caudal de 100.000 CFM, tengo que ocupar estas resistencias, ya en unidades anglosajonas. Voy a ocupar las unidades del sistema internacional porque estamos ocupando caudal en las medidas del sistema internacional. Entonces tengo 2.627, ¿cierto? Más 1 partido por la raíz de 0.151, 0.151 más 1 partido por la raíz de 3.12 más 1 partido por la raíz de la última resistencia, que es 3.55. Ahora cierro el paréntesis. A ver, déjame ver cuántos paréntesis tengo para no equivocarme. Y eso me da, voy a poner otro paréntesis por si acaso, igual, me da 0.233, pero eso lo tengo que elevar al cuadrado. Me da entonces, según ese cálculo que hice, no sé si lo habré hecho bien, me da 0,054, creo que está calculando resistencia equivalente. Entonces me da
newton, ¿cierto? Por segundo cuadrado, partido por metro a la octava. Esa es la unidad, entonces, de resistencia. En ese caso sería la resistencia equivalente. Lo voy a calcular de nuevo. No sé si ustedes me siguieron, hicieron el mismo cálculo, para saber si está bien. ¿Alguien lo hizo o no? Entonces voy a abrir paréntesis. 1 partido por, abro paréntesis, voy a poner cada una de las cuestiones en paréntesis aparte, por si acaso. Entonces tengo 1 dividido por la raíz de 2.627, 2.627, cierre paréntesis, más, abre paréntesis de nuevo, 1 partido por 0.151, perdón, la raíz de 0.151, ahora cierro el paréntesis de nuevo, lo estoy haciendo individual, más, abro paréntesis de nuevo, 1 partido por la raíz de 0.349, cierre paréntesis, más la última, más, abre paréntesis, 1 partido por la raíz de 0.397. 397. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Me da 0,154 y eso lo leo al cuadrado. Me cambió el valor. No sé en cuál de los dos me equivoqué. No sé si alguien lo hizo conmigo. El otro valor que me dio fue 0,0. Yo creo que el de arriba está más seguro. El que estoy anotando ahora. 0,0239 Newton. ¿Alguien lo hizo conmigo como para saber en cuál está mejor? Estoy trabajando solo, parece. Ya. Ya lo voy a hacer por última vez para ver si no me vaya a quedar mal. Voy a elevar todo al cuadrado primero. Elevado 1 dividido, abro paréntesis, ¿cierto? Voy a abrir otro paréntesis para hacer internamente cada una de las resistencias. 1 dividido por la raíz de 2.627. Cierro ese paréntesis interno. Más, abro otro paréntesis, 1 dividido por 0.151. Ah, no, tengo que ponerle la raíz primero. Ven, así no se equivoca. La raíz de 0.151, 0.151. Es fácil equivocarse en esta cuestión porque tiene muchas cosas que hacer. Más, abro otro paréntesis, 1 dividido por raíz de 0.349. Cierre paréntesis, más, abro paréntesis de nuevo, 1 dividido por la raíz de 0.397. 0.397. Hasta el momento creo que va todo bien. Entonces cierro ese paréntesis y cierro este paréntesis. Me da 0,154. Y eso lo leo al cuadrado. 0,238, sí. Está bien. Este es el verdadero valor. Este, ¿ya? No, aquí me equivoqué. Así pude averiguarlo, haciéndolo dos veces. Me dio 0,0239, es más difícil que me haya equivocado dos veces, ¿cierto? 0,0239, ahí lo aproximé porque es 2388. Lo dejé como 0,0239 newton por segundo cuadrado, metro a la octava. Entonces ya tengo, ¿qué cosa? Calculé la caída de presión y la cantidad de aire, y en cada, y acá ahí le calculé la caída de presión, ¿cierto? Perdón, no he calculado la caída de presión, pero calculé la resistencia equivalente para calcular la caída de presión. Entonces aquí borro resistencia equivalente y pongo el valor que obtuve. Entonces me queda
0,02. Así se tenía que trabajar en las minas antes. Ahora hay programas que hacen esto de una manera más rápida, ¿cierto? Yo tengo que ingresar datos como la longitud de los túneles, la caída de presión del túnel, cuántos circuitos en paralelo hay, cuántos en serie, cuáles son los que están en serie y cuáles son los que están en paralelo, y puedo obtener más rápidamente esto con los programas que hay. Pero lo importante es conocer de dónde viene todo esto, y esta es la única forma de conocerlo. Entonces ahora voy a hacer el cálculo para calcular la caída de presión. ¿Cómo se calcula? Esta es la fórmula. Acá arriba. Ahí está el valor del caudal y aquí está el valor de la resistencia equivalente, que es la que necesitaba. Entonces tengo U cuadrado, o sea, 47.19. 47.19 metros cúbicos por segundo. Eso lo voy a elevar al cuadrado y me da eso, 2.226,8, 2.226,8. Y eso multiplicado ahora por 0.0239, ¿cierto? 0,0239. Y eso me da 53.22. Esto me da entonces el H, que es igual a todas las H, ¿cierto? Estamos en un circuito en paralelo, se cumple esto, ¿cierto? Entonces, mi H va a ser igual a 53.22 metros columna de agua, tiene que ser. Como estoy trabajando en metros, ¿cierto? Esto me va a dar metros columna de agua. Metros columna de agua. ¿Ya? Ese es mi H. Bueno, ya calculé mi H. Ahora necesito calcular la cantidad de aire en cada una de las galerías. ¿Ya? Voy a ir anotando los valores como se va borrando esto. Entonces tengo que mi caída de presión era 0,0239 newton por segundo al cuadrado partido por metro a la octava. Eso lo teníamos calculado, 0,0239 newton por segundo cuadrado partido por metro a la octava. Y ahora acabo de calcular, perdón, eso era el R equivalente, R equivalente. Y después calculé con la fórmula, ¿cierto? Y me dio que H es igual a Q cuadrado por R, por lo tanto me dio 53,22 metros columna de agua. ¿Ya? 22 metros columna de agua. Entonces ahora voy a borrar acá. Ya tengo los valores. Voy a cerrar esto y ahora me están pidiendo cada caudal, ¿cierto? ¿Cómo calculo cada caudal? ¿Puedo calcular cada caudal o no? Con la misma fórmula. Pues mira, tengo que H, que es la misma en todos los tramos, en todos los brazos, va a ser igual a Q cuadrado por R, ¿cierto? Ya calculé mi H, ocupé esa fórmula. Y el H sé que es mismo para H1, H2, H3 y H4. Necesito despejar el caudal. Pero ahora, para despejar el caudal, tengo que ocupar la resistencia equivalente de cada uno de los tramos. Perdón, no la resistencia equivalente, la resistencia de cada uno de los tramos, que es distinta. Entonces despejo ahí, con esta fórmula, ¿cierto? Despejo, y me queda que el caudal al cuadrado, ¿cierto? Va a ser el H, que ya lo tengo, partido por, esto está multiplicando, pasa para acá dividiendo, ¿cierto? Partido por la resistencia. ¿Ya? Entonces tengo que Q1, que el caudal 1, va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿De qué cosa? De H, que es el mismo. Le puedo poner H1 si quiero, pues ya sé que es el mismo, partido por R1. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Entonces tengo el H1, que es 53.22, porque es el mismo en todos los tramos,
dividido por R1, y el R1 también lo tengo, 23.50. Ese es todo el problema. ¿Cierto? Y eso me da 1.504, 1.505. Esto me da 1.505, ¿qué cosa? Metros cúbicos segundo. Supone que la suma de los caudales tiene que dar 47.19 para comprobar que está bien. Voy a hacerlo de nuevo ya. La raíz cuadrada entonces de H1 que lo tengo, que es 53.22 dividido por R1, que también lo tengo, que está ahí, ¿cierto? Este que está acá. Ah, pero puse 23.50, ahí me equivoqué, es 2.627. 2.627. Puse los valores en... Y nadie me dijo nada. Me da 4,5. 4,5. ¿Por qué me dio mal antes? Porque ocupé este valor y no el que está al lado, que es el que tengo que ocupar. Entonces me da 4,5 metros cúbicos por segundo. El caudal 2 se calcula de igual forma. No voy a anotar la fórmula de nuevo, voy a poner solamente los caudales. Entonces va a ser la raíz, ¿cierto? De, abre paréntesis, H2, pero H2 es la misma H de siempre, 53.22 dividido por R2, que es 0.151, ¿cierto? Cierre paréntesis. Ahí está R2, ¿ven? Este que está ahí. Eso me da 18.77. 18.77 metros cúbicos segundo. No puedo hacer el segundo ahí, entonces voy a ponerlo de esta forma. Por segundo. ¿Ya? Ahora voy a calcular Q3. Voy a calcular Q3 acá arriba. Tengo que ocupar esta misma fórmula, ¿cierto? Entonces tengo la raíz cuadrada de H3, que es la misma H, 53.22 dividido por R3. Y R3 en este caso es 0.349. 0.349. Cierre paréntesis. Y eso me da 12.35. 12.35. Lo mismo, ¿cierto? Metros cúbicos segundo. Y Q4 lo voy a anotar acá. Voy a borrar acá. Q4. El último caudal. Se calcula con la misma fórmula, ¿cierto? Que Q1. Entonces tengo la raíz cuadrada de, abre paréntesis, 53.22 dividido por la resistencia 4, que es 0.397. Para que no me haya equivocado. Y me da 11.58. 11.58 metros cúbicos, ¿cierto? Segundo. Entonces yo al sumar estos cuatro caudales me tiene que dar el caudal total, que es este. Aproximadamente, ¿cierto? Porque no ocupé todos los decimales. Entonces ahora voy a sumar, ¿ya? Entonces tengo 11.58 más